Hola, bienvenidos a todos en esta grabación sobre la ética en el trabajo humanitario. Entonces, hoy tenemos de invitada a Andrea Palencia, joven colombiana nutricionista, y ella está desarrollando trabajo humanitario. Entonces, hola Andrea, gracias por esta oportunidad que nos das de estar aquí en estos videos que hacemos de Zona Ética, promoviendo la ética y el trabajo que hace cada uno desde su profesión. Entonces, bienvenida Andrea. Gracias por la invitación, Alberto. Eh, Es, Bueno, Andrea, sí nos gustaría conocer un poco de ti, por qué te gustó desarrollar este trabajo, por qué decidiste hacer esto, un poco de tu historia. vale, gracias. Bueno, pues yo antes de estudiar nutrición, pues de hecho quería estudiar otra cosa, quería ser médico, pero precisamente por ese interés de querer servir a otras personas o querer ayudar a otras personas, que siempre, pues desde muy pequeña como que lo tenía ahí. Eh, Ya pues cuando llegó el momento de decidir mi carrera, pues finalmente me incliné más por la nutrición. Era algo que no conocía mucho, pero había tenido como algún acercamiento que me llamó la atención y bueno, dije, por ahí me voy a ir. Eh, en mi formación como nutricionista, pues siempre digamos, en donde yo estudié, el enfoque era muy comunitario, muy dado a poner al servicio de la sociedad eso que estábamos aprendiendo. Entonces eso caló en mí, pues quedó como muy profundo dentro de mi formación y dentro de lo que como antes que nada como ser humano soy, y es el poner al servicio de las demás personas lo que sé o lo que he aprendido con los años. Eh, pues al inicio, digamos, de mi formación ya como profesional, cuando empecé a trabajar, no trabajaba en este sector, sino en otro. Y tuve la oportunidad de especializarme un poco más en lo que implicaba manejar un proyecto social, tener como una respuesta ya más de cara a hacer asistencia humanitaria. Entonces, eso un poco me definió el camino hacia donde quería ir. Y pues cuando hubo la oportunidad, pues logré entrar a una organización humanitaria y desde ahí pues ya llevo casi 5 años trabajando en este sector en diferentes proyectos. Yo soy nutricionista, entonces pues, la mayoría de proyectos con los que he trabajado han sido relacionados pues precisamente a la nutrición, sobre todo la nutrición materno-infantil, en contextos pues de población afectada por el conflicto armado, población afectada ahorita recientemente por los flujos migratorios mixtos con Venezuela y por catástrofes o desastres naturales que también ameritan una respuesta en emergencia y que pues siempre va ese componente nutricional dentro de esa respuesta. El paquete de respuesta pues incluye muchas esferas y una de estas pues es la nutrición y la salud. En este momento, pues trabajo liderando la respuesta en el área de salud y nutrición de una organización internacional en un territorio que está en la frontera con Venezuela, y digamos que el enfoque es sobre todo con población migrante, atención a población migrante, sobre todo niños y niñas y mujeres en embarazo. Y pues mi rol es más de liderazgo en cuanto a hacer asistencia técnica a otras organizaciones que trabajan con nosotros, que son ya más de base local, y acompañarlas pues ya en la implementación de proyectos de nutrición, de salud y de estrategias de desarrollo infantil temprano, con un enfoque pues en protección de la niñez. Entonces, digamos que ese es mi rol en este momento, pero pues sí he tenido la posibilidad también de trabajar en terreno como tal, de implementar las acciones, de estar pues de cara a la comunidad ser más partícipe pues de todos esos procesos. Ahorita digamos estoy como desde el otro lado de la barrera, que es
desde un poco la coordinación de esas acciones y pues eso implica también conocer el territorio, conocer las necesidades y también conocer eh, la arquitectura humanitaria y cómo funciona pues todo el despliegue de una respuesta de este tipo en la realidad. Entonces, digamos, he podido estar en los dos ambientes. Ahora tú me dices que cómo aplica la ética en todo esto. Bueno, básicamente en la acción humanitaria el fin principal es paliar el sufrimiento humano y prevenir o prevenir no, proteger más bien la vida y la dignidad de las personas que sufren pues a raíz de diferentes situaciones de emergencia, ¿no? No solamente son desastres naturales, sino también emergencias por conflicto armado o como en el caso nuestro, emergencias en relación pues a, a la migración masiva. Eh, y un poco casi todas las organizaciones humanitarias se basan en unos principios que son universales para todas, pues uno de ellos es precisamente la universalidad de estas acciones y el hecho de que no se puede discriminar a nadie al momento de ofrecer una ayuda. Ahí es donde, digamos, se hace un poco la diferenciación con el puro sentimiento humanitario que puede tener cualquier persona que ve una persona con necesidades y de manera altruista quiere ayudar, pero a veces no se trata solamente de eso, sino que hay que analizar todo el contexto y buscar las mejores alternativas, también incluso preguntarle a esa persona si de verdad quiere ser ayudada eh, antes de entrar a hacer una acción. Entonces, puro sentimiento humanitario pues nos lleva a de pronto cometer errores o hacer acciones con daño porque no nos basamos solamente en la emotividad, mientras que cuando hacemos una acción humanitaria basada en principios o en los principios humanitarios, eh, lo que implica mi propio juicio personal lo dejo de lado o mis propias convicciones o creencias las dejo de lado porque el centro va a ser la persona, o sea, el ser humano, el solo hecho de ser humano ya te hace sujeto de derecho frente a recibir una atención en una situación donde lo necesites porque estás bajo riesgo, pero también te da el deber de que si tú puedes y tienes la capacidad, hacer también ayuda humanitaria tú, desde tu posibilidad. Entonces, es como para hacer esa diferenciación de que no se trata solo de que yo quiera ayudar, sino también de que yo tenga las herramientas y la formación o la experiencia de cómo abordar estos temas para no llegar de pronto a hacer una acción con daño. Y en esos principios pues está el hecho de que hay una universalidad en la asistencia humanitaria o en la acción humanitaria, es decir, que no se discrimina a nadie al momento de ofrecer esa ayuda. La neutralidad también es un principio de la mayoría de organizaciones humanitarias, porque si estamos en un contexto donde hay un conflicto o donde hay unas situaciones que ponen en riesgo la vida de tanto de quien hace la ayuda como de quien la recibe, pues no podemos tomar partido hacia ninguno de los lados. Y también el principio de independencia, precisamente en esos contextos donde hay ese tipo de dificultades por temas políticos o económicos y demás, pues las organizaciones tienen que estar en la capacidad de tomar decisiones independientemente de los intereses políticos, religiosos o cualquier otro interés que pueda haber en las personas que, digamos, hacen parte de ese contexto y simplemente enfocarse en la necesidad que hay que cubrir y en las personas que hay que proteger y en la, digamos, la ayuda que hay que brindar en ese determinado momento. Y el más importante para mí, que tiene mucho que ver también con el por qué uno decide trabajar en esto, y es precisamente la humanidad, o sea, el hecho de que el centro es el ser humano y que no se discrimina absolutamente a nadie. Independientemente de mis convicciones o de mis creencias,
pues yo estoy llamada a ofrecer esa ayuda independientemente de si me parece o no me parece que es la forma o si me parece o no me parece que esa persona lo merece o no. El centro es ayudar a ese ser humano que está en esa situación de sufrimiento o donde su dignidad está comprometida. Entonces, ya en cada organización pues tienen otros principios de acuerdo pues a su naturaleza y de acuerdo a sus mandatos propios, pues ya eso va a ir variando un poco, pero estos son como la columna central. Y tal vez de lo que más uno tiene que aprender como a interiorizar cuando trabaja en esto es precisamente esa, uno, la empatía con el sufrimiento de otras personas, que a veces vivimos en una burbuja y no somos conscientes de las realidades que hay a nuestro alrededor, donde hay muchas necesidades y muchas violaciones a los derechos humanos y etcétera, que están invisibles. Y lo otro es cómo mis creencias no entran a competir con esa responsabilidad o ese deber que tengo como trabajador humanitario de brindar esa atención a quien lo necesita, independientemente de quién es, de su raza, de su religión, de su sexo, de su orientación o lo que sea. Entonces, esa capacidad como de separar esas dos cosas es súper importante y por supuesto que el hecho de poder ser muy coherente con lo que uno transmite o lo que uno es de cara a la sociedad o incluso lo que uno habla incluso en sus contextos ya más íntimos y personales con lo que uno trabaja, ¿no? Porque pues si yo tengo por ejemplo, en el caso mío, yo trabajo con migrantes, pero si yo adentro de mi vida, en mis círculos sociales, hablo mal de un migrante o digo que son esto o aquello o promuevo la xenofobia, pues estoy siendo incoherente sabiendo que yo trabajo precisamente con esta población y soy más consciente que nadie de las situaciones y las necesidades que ellos tienen y también de las oportunidades que pueden traer para un país trabajar o buscar la manera de integrarlos. Y Entonces, de hecho, hoy en la tarde estoy platicando con otra persona precisamente de ese tema, como tú lo mencionas, el tema de la migración, eh, de que hay familias, no familias, sino de que la humanidad entera eh, está teniendo una cierta tendencia a no tener muchos hijos y que hay ujú, países que se están envejeciendo, su población se está envejeciendo. así Te es. dan ejemplos, creo, si no me equivoco, Canadá, que espera a los migrantes, les ayuda con sus papeles, les ayuda con el idioma. ¿Por qué? Porque esa misma población es la que va a trabajar para después eh, generar ingresos, generar recursos para apoyar a sus ancianos. Eso es importante y eso es interesante mencionarlo. Y es interesante las políticas de ayuda humanitaria y de acción humanitaria que hacen en, por ejemplo, Canadá, vuelvo y repito, Canadá, porque sabe la oportunidad que es afrontar esto, sino enseñarle a esa población y que esta población se desarrolle en su país. Entonces, me encantan esas políticas. Y la ayuda humanitaria, pues básicamente encierra no solo este círculo de la migración, sino que encierra muchas más cosas que, que no podemos abordarlo aquí. O sea, es tanto que no podríamos. Pero de entre todos los temas del trabajo humanitario hay que señalarlo. Todo es necesario. Nos decías un consejo tuyo para aquellas personas que quieran trabajar este tema del trabajo humanitario. Ok, sí, pues bueno, algo que tiene muy chévere de este sector es que tú no necesitas ser ni siquiera profesional
meterte como en el trabajo humanitario, o sea, el solo hecho de tener esa vocación o ese interés es suficiente porque, bueno, hay muchas organizaciones donde puedes hacer voluntariado y poner alguna cosa que sepas hacer al servicio de personas que lo necesitan. Entonces, no sé, sabes pintar, pues poner al servicio de niños, por ejemplo, esa habilidad para enseñarles a pintar y puede ser en tu tiempo libre, ni siquiera te puede demandar pues que sea un trabajo como tal. Y digamos, ya eso le abre a uno también las puertas, las posibilidades y también la mente un poco de qué más puedes hacer, de hacia dónde quieres orientar también tu carrera, si es que es tu interés. Entonces, muchas personas arrancan así como voluntarios en organizaciones. Obviamente eso implica pues trabajar sin una remuneración, más allá pues del mero hecho de sentirte bien porque ayudaste a alguien, ¿no? Pero pues a raíz de ahí muchas personas también empiezan una carrera pues en el mundo humanitario y tienen pues una orientación de vida a través de eso. Lo digo porque, digamos, en algunas organizaciones se promueven que en algunos trabajos comunitarios se formen líderes y estos líderes pues ofrecen su trabajo voluntariamente para diversos temas, un poco también para movilizar y hacer a que las mismas personas sean agentes de cambio de su propio contexto. Entonces, pero eso además ayuda a catapultarlos a ellos de alguna manera porque pues se dan cuenta que tienen ciertas habilidades, entonces empiezan a estudiar, empiezan una carrera y terminan ya no siendo solo los líderes de su barrio, sino también un profesional con unas capacidades al servicio de esa comunidad, porque logró formarse, salir y romper también ese círculo a veces de la pobreza que suceden en muchas comunidades y que a raíz de esa participación que ellos puedan tener, pues se puede promover la ruptura pues, de esas estructuras y que llegue de poco a poco un poco el desarrollo el progreso a esas zonas, sobre todo más marginadas. Entonces, una estrategia sería el voluntariado. O pues directamente si tienes una profesión que no discrimina, la verdad, porque es que en esto trabajan ingenieros, psicólogos, trabajadores sociales, nutricionistas, sociólogos, bueno, cualquier cantidad que te puedas imaginar de profesiones trabajan en esto, economistas. Simplemente es aplicar a las ofertas que hay de diferentes organizaciones. Eh, Hay una página que me gusta mucho que se llama relief.web. Ahí aparecen muchísimas ofertas de trabajo humanitario, pues de ya remunerado obviamente para personas pues que tengan ese interés. O directamente ser voluntario. Casi siempre en todas las regiones hay organizaciones comunitarias que siempre necesitan a alguien que done su tiempo, sus servicios para alguna comunidad que necesite apoyo. Excelente. Bueno, Andrea, bueno, gracias por tu tiempo, gracias por este momento, por aclararnos y encender ese deseo del trabajo humanitario. Y también te cuento que yo me inscribí en, como voluntario. Todavía estoy esperando respuesta, pero yo me inscribí y donar un poquito de mi tiempo para apoyar, pues. En este caso es de temas de juventud y irlas capacitando un poco con lo que yo puedo Qué hacer. chévere. Entonces, Súper, súper. Esa población, los adolescentes y los jóvenes, es de la que más hay que empoderar y fortalecer porque pues son los que van a catalizar el desarrollo en los países. Entonces, todo lo que se puede hacer por ellos es súper bienvenido. y bueno, así es. Así que gracias, Andrea. Te Gracias. debo otro like o algo parecido a un like. Ya Sí, vamos a estudiar otras plataformas. Eh, bueno, nos vemos. gracias por la Gracias invitación. y hasta Cuídate la mucho. próxima. Hasta Chao.
Un Chao. abrazo.